¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ha empezado la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League y ha pasado de todo. Pues como casi siempre en esta competición que es maravillosa, extraordinaria, fantástica, en la que suceden siempre muchísimas cosas, en la que compiten los mejores jugadores del mundo, con mi copita Libertadores también, que esa no se me olvida nunca, y en la que hoy hemos visto al Real Madrid otra vez más ganar en Italia, hemos visto al Bayern otra vez más ganar un partido de fase de grupos, hemos visto al Manchester United otra vez más perder en Old Trafford contra un rival turco, en fin, han pasado muchas cosas y las tenemos que comentar. ¡Al lío! Bueno amigos, pues sí, empezamos con los resultados de la jornada. Ha ganado 2-3 el Braga al Unión Berlín, ha ganado 0-2 la Real Sociedad en Salzburgo, 1-2 el Bayern al Copenhague, 1-0 le ha ganado el Inter al Benfica, 2-1 le ha ganado el Lens al Arsenal, 2-3 le ha ganado el Galatasaray al Manchester United en Old Trafford, 2-3 ha ganado el Real Madrid en el Diego Armando Maradona al Napoli y 2-2 han empatado el PSV y el Sevilla. Empezamos con el partido del Real Madrid, el partido del Real Madrid que ha sido un partido extraordinario, un partido muy bonito, un partido en el que hemos visto grandes goles, en el que hemos visto grandes jugadas y en el que sobre todo hemos visto grandes jugadores a un gran jugador como es Jude Bellingham. La verdad que la primera media hora de juego que ha hecho Bellingham es para enmarcar. Prácticamente él solo ha tirado del Real Madrid en un momento complicado porque se ha adelantado el Napoli con un gol de Østegård, pero ahí estaba Jude, ahí estaba el gran Jude, que en el primer gol es quien recupera el balón y asiste a Vinicius para que Vinicius desde una posición escorada y con un muy buen remate haga el primer gol del Real Madrid y empate el encuentro, y luego aparece de nuevo Bellingham con una jugada maradoniana en el Diego Armando Maradona. Yo comentaba en redes que estaba haciendo un homenaje al Diego en su estadio porque realmente una jugada que te habría firmado Maradona. Ha ido esquivando jugadores del Napoli uno detrás de otro, algunos con calidad, otros con dribbling, a otro a base de empuje, arrollando, era como una pisonadora que iba avanzando por el campo, hasta que al final ha acabado colándola dentro. Jude Bellingham, que lleva en sus 9 primeros partidos con el Real Madrid 8 goles y 3 asistencias. Son cifras cristiano ronaldescas. Son cifras que no se veían en el Real Madrid desde los tiempos de Cristiano. Cristiano Ronaldo en sus primeros 9 partidos con el Real Madrid marcó 9 goles y no dio ninguna asistencia. Es decir, si nos centramos única y exclusivamente en lo que es la participación directa en goles, gol más asistencia, incluso Bellingham estaría por encima en cuanto a números de Cristiano Ronaldo, porque además no solamente son las cifras, es que los goles de Bellingham están sirviendo para que el Real Madrid remonte resultados, para que el Real Madrid gane partidos, para que el Real Madrid equilibre desventajas en el marcador. Es decir, son goles muy, muy decisivos. El segundo gol, de verdad, si no lo habéis visto, es un gol antológico. Luego, con un penalti señalado por VAR, la primera vez que al Real Madrid le pitan un penalti por VAR en la historia de la Liga de Campeones. Es verdad que el VAR lleva muy poquito tiempo en las Champions, está en la cuarta temporada, si no me falla la memoria, y por primera vez, pues un penalti que inicialmente no había visto el árbitro, pues el VAR se ha encargado de recordar al árbitro: oye, ven para acá y échale un ojo, que esto es penalti. Y en ese lanzamiento Zielinski ha empatado el partido para que luego haya llegado un gol extraordinario. Luego cuando ves la repetición ya es menos extraordinario porque te das cuenta que es un gol en propia puerta de Meret, pero el disparo de Valverde, de Fede Valverde, que había estado todo el partido absolutamente desaparecido, pues el disparo es fantástico, pero luego, como digo, miras la repetición y ves que da en el palo, le golpea a Meret y se mete en la portería. Gol en propia puerta. El Real Madrid con este autogol es el equipo con más goles en propia puerta a favor en la historia de la Liga de Campeones, con 18 por delante del Bayern y del Barcelona, que tienen 17. Bueno, el Real Madrid que vuelve a ganar en Italia, o del Real Madrid en Italia, de verdad que es una cosa de locos, es una racha impresionante. Lo recordaréis, la última derrota del Real Madrid en suelo italiano fue en el año 2015, Ancelotti era el entrenador del Real Madrid precisamente, y fue contra la Juventus, en un partido en el que el Real Madrid perdió el partido de ida de semifinales de la Champions League, después de haberse adelantado en el marcador. Hablo de memoria, pero creo que marcó Cristiano Ronaldo el 0-1 y luego remontó la Juve y el gol de la victoria lo marcó Morata. Y luego en el encuentro de vuelta volvió a marcar Morata 1-1 y la Juve eliminó al Madrid y jugó la final con el Barça, que la terminó perdiendo. Bueno,
Desde aquella derrota en Turín, año 2015, el Real Madrid ha conseguido en Italia un 0-2 contra la Roma, un 1-3 contra el Napoli, un 0-3 contra la Juventus, un 0-2 de nuevo contra la Roma, un 0-2 contra el Inter, un 0-1 contra el Atalanta con aquel gol de Mendy, un 0-1 contra el Inter y ahora un 2-3 con el Napoli en el San Paolo del Diego Armando Maradona. Son 8 victorias consecutivas. El Real Madrid es el primer equipo en la historia de las competiciones europeas que gana 8 partidos seguidos como visitante en suelo italiano. La racha es impresionante, es increíble, sobre todo si tenemos en cuenta lo que le pasaba al Real Madrid siempre que visitaba Italia en los años 60, en los años 70 y en los años 80. Durante mucho tiempo, una victoria del Real Madrid en los años 60 en Turín fue el único triunfo del Madrid en suelo transalpino. Allí llegaron grandes hecatombes del conjunto blanco. Sin embargo, últimamente, como digo, el Real, pues en suelo italiano se siente casi más cómodo que en el Bernabéu. Por cierto, decía que el Real Madrid es el equipo, que es la primera vez que le pitan un penalti VAR en contra en la Champions League, pero el Real Madrid también es el equipo con más penaltis en contra en la historia de la UEFA Champions League. 33 con el de hoy, 29 para el Barça y para el Paris Saint-Germain, 27 para la Juventus, 26 para el Bayern y para el Ajax y 25 para el Porto. Bellingham, que ha marcado en sus 2 primeros partidos de UEFA Champions League, cifra a la que en el Real Madrid, en sus primeros partidos con el Real Madrid, cifra a la que en el club, en el Real Madrid, solamente habían llegado Cristiano Ronaldo, que marcó también en los 2 primeros, y Christian Karembé, que marcó en los 3 primeros. Ese es el reto que tiene ahora mismo Bellingham. Ver si iguala ese dato de Christian Karembé. Bueno, pues el Real Madrid, como digo, que se afianza en el grupo con 6 puntos. Sabéis que el Madrid jamás ha caído en una fase de grupos de Champions League y no parece que vaya a caer en esta de ninguna de las maneras. De hecho, lo más normal, lo más probable es que después de este triunfo el Madrid sea primero de grupo. El Sevilla ha empatado a 2 en Eindhoven. Un Sevilla que hoy ha jugado bastante bien, El primer tiempo ha sido bastante regular y yo creo que se ha visto superado por el PSV Eindhoven, pero en el segundo tiempo el Sevilla ha sacado casta y ha jugado bastante bien y yo creo que ha merecido la victoria. Se ha adelantado con un gran remate, con un gran gol de Gudel, un remate bastante acrobático. Ha empatado Luuk de Jong, el ex sevillista, con un gol de penalti. Acto seguido ha marcado en Nesiri, en una grandísima acción también colectiva del Sevilla, y cuando ya tenía los puntos en la mochila, ha empatado el PSV con un gol de Jordan Tessi. Realmente estamos hablando de un equipo, el Sevilla, quizá, insisto, que hoy ha merecido la victoria, pero estamos hablando de un equipo que fuera de casa, en la Liga de Campeones, le cuesta Dios y ayuda ganar. Este es el 8º partido consecutivo que el Sevilla no consigue la victoria en la máxima competición europea y ya está a 1 del récord español, el récord negativo español que lo tiene el Barça, que entre el año 94 y el año 98 estuvo 9 partidos consecutivos sin ganar en la UEFA Champions League. Un Sevilla que hoy ha presentado la tercera alineación titular más veterana en la historia de la UEFA Champions League, hasta el punto de que dentro de 70 días, cuando se juegue la última jornada de la fase de grupos, si el Sevilla saca una alineación como esta más o menos, o parecida, el Sevilla podría batir el récord histórico de presentar el 11 titular más veterano en la historia de un partido de UEFA Champions League, un récord que ahora mismo tiene el Inter desde hace 13 años, ¿no? Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. Es que en este Sevilla, en el 11 inicial, estaban Sergio Ramos con 37 años, Rakitic con 35 años, Jesús Navas con 37 y Fernando con 36. Solo hay un precedente en la historia de las Champions en el que un equipo haya alineado 4 jugadores de 35 o más años como titulares en un partido. Fue el Rosenborg en diciembre de 2007 ante el Schalke en el Schalke Arena en Gelsenkirchen. Alineó a Basma con 35 años, a Strand con 37, a Risset con 35 y a Cuarme también con 35 en el 11 inicial. Bueno, pues el Sevilla, a pesar de esa veteranía, como digo, ha jugado mejor el segundo tiempo que el primero y bueno, y no ha podido conseguir la victoria. Este grupo está muy cerrado y habrá que seguir peleando, sobre todo después de ese triunfo del Lens, que le ha remontado el gol inicial al Arsenal, el gol de Gabriel Jesús. Han marcado Thomasson y Guaji, que ha asistido en el primer gol y ha marcado en el segundo. Victoria importantísima para el Lens, que deja el grupo ahora mismo en una situación
súper bonita para el aficionado, porque el Lens tiene 4 puntos, empató en Sevilla y ha ganado hoy. El Arsenal tiene 3 después de la victoria ante el PSV en la primera jornada. El PSV tiene 1 y el Sevilla tiene 2 puntos, que ha empatado los 2 partidos. Así que este grupo está súper abierto y aquí en este grupo puede pasar de todo. La jornada se ha abierto con el... Bueno, por cierto, en el otro partido del grupo del Real Madrid, el Braga ha ganado 2-3 al Unión Berlín. En el Unión Berlín ha marcado 2 goles Geraldo Becker, que es el primer jugador de Surinam, internacional por Surinam, porque jugadores de Surinam hay muchos, lo que pasa es que casi todos han representado a Holanda. Es el primer jugador internacional por Surinam que logra un doblete en la historia de la UEFA Champions League, un doblete que no le ha valido para nada al Unión Berlín, que de la misma manera que el otro día en el Bernabéu se le fueron los puntos con un gol de Bellingham en el 90+4, hoy se le han ido también los puntos con un gol de Castro, también el 90+4, porque el Braga ha remontado el 2-0 inicial del Unión Berlín y ha conseguido la victoria por 2-3. Un Braga que se ha convertido en el tercer equipo en la historia de la UEFA Champions League que gana un partido en suelo alemán como visitante remontando 2 goles de desventaja, algo que solamente habían hecho el Olympique Marsella en el año 2011 ante el Borussia Dortmund, ganó 2-3 después de ir perdiendo 2-0, y el Manchester City en la fase de grupos de la temporada 2013-2014 cuando ganó 2-3 en el Allianz al Bayern Múnich en un partido en el que había empezado perdiendo 2-0. Fue un partido, si no me falla la memoria, último partido de la fase de grupos, ninguno de los dos equipos se jugaba nada, pero el City consiguió esa remontada. Por cierto, ya sea fuera o en casa, el Braga es el primer equipo portugués que remonta para ganar, porque se puede remontar para empatar, ¿eh? Si tú vas perdiendo 0-2 y acabas empatando 2-2, estás remontando para empatar. Remontar es partir de una situación adversa para conseguir una mejor, y el empate siempre mejor que la derrota. Insisto, fuera o en casa, el Braga es el primer equipo en la historia de las Champions, primer equipo portugués que remonta para ganar una desventaja de 2 goles. Y lo ha hecho, como digo, nada más y nada menos que en Alemania, ante un equipo, el Unión Berlín, que hoy ha metido a 70.000 personas en el Olympia Stadium de Berlín. Un escenario impresionante, donde se jugó, por ejemplo, la final de la Copa del Mundo del año 2006. En este grupo está el Real Madrid primero con 6 puntos, segundo es el Napoli con 3, el Braga también tiene 3 puntos y el Unión Berlín, debutante en esta UEFA Champions League, con 0 puntos. Y en el otro partido de por la tarde, la Real Sociedad consiguió una victoria tremenda en Salzburgo, una victoria extraordinaria, una victoria de un valor máximo, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezó la Copa de Europa para la Real con ese empate ante el Inter, un empate en el que yo creo que la Real Sociedad mereció mucho más el otro día ante el Inter en Anoeta. Y sin embargo estuvo a punto de perder el partido, porque después de marcar el Inter, después de marcar Lautaro, el Inter tuvo otra ocasión clarísima para haberse llevado los 3 puntos aún así. La Real se ha sobrepuesto a ese inicio dubitativo en cuanto a puntos, que no en cuanto a juego, que como digo fue muy bueno, y ha conseguido ganar en un estadio muy complicado. El Red Bull Salzburgo es un equipo que en su liga evidentemente se pasea, pero es un equipo muy joven. Hoy ha presentado una alineación, fijaros, hablaba de la alineación del Sevilla de 31 años, hoy el Salzburgo ha presentado un equipo con 21 años de edad, el quinto equipo más joven en la historia de la Liga de Campeones. Es un equipo que está permanentemente en las Champions, pero que sin embargo sus jugadores tienen poca experiencia en la competición. ¿Por qué? Porque jugador bueno que tienen, jugador que rápidamente sale a alguna de las grandes ligas. De ahí ha salido Minamino, de ahí ha salido Hichan, de ahí ha salido Haaland, por supuesto. Bueno, y tantos jugadores que el Salzburgo va exportando, ¿no? Pero que primero pasan por allí. Bueno, un equipo, como digo, que siempre complicado, que empezó en la primera jornada ganando en Andaluz al Benfica y que hoy ha mordido el polvo, y la Real Sociedad, el primer gol de Oyarzábal es precioso, es muy bonito, pero mirar el segundo, por favor. O sea, el segundo gol que ha marcado Brais Méndez es una contra extraordinaria. Una jugada en la que Mikel Merino roba el balón en área propia, y lejos de ponerse nervioso, lejos de decir a ver si me la van a quitar y tal, se gira e inicia una contra extraordinaria. Al final el balón llega a Brais Méndez, se interna en el área contraria y también define con una calidad extraordinaria a Brais Méndez, que ha marcado en sus 2 primeros partidos en la Champions League. Le marcó también al Inter en la primera jornada. El único jugador español que había conseguido esto era José Mario, que lo hizo con el Milan, el ex del Sevilla del Atlético de Madrid, con el Milan en la temporada 2000-2001. También marcó en sus 2 primeros partidos de Champions. De hecho, marcó en los 3 primeros. Es el único español que lo ha conseguido. Al Barcelona y al Besiktas en los 2 primeros encuentros. Bueno, como digo, la Real Sociedad, que hoy ha pegado un golpe sobre la mesa en
Salzburgo, en Austria, y ha conseguido su primera victoria en la Copa de Europa desde 2013, una victoria por 2-0 contra el Lyon en Anoeta, con doblete de Carlitos Vela, madre mía, qué tiempos con Carlos Vela en la Liga Española. Eso en la Copa de Europa, que sabéis que es toda la máxima competición europea, incluyendo las previas, porque ese fue un partido de previas. En lo que es la Champions League, de fase de grupos en adelante, la Real no ganaba un partido desde el 30 de septiembre de 2003. Han pasado 20 años. 1-2 ganó en campo del Galatasaray con goles de Kovačević y de Xabi Alonso. Bueno, la Real, con esta victoria, yo creo que ahora mismo es, junto con el Inter, el gran favorito para pasar a la siguiente ronda en este grupo, y eso que es un grupo, como digo, muy complicado, donde también están el Benfica y el Salzburgo. Un Benfica que hoy ha perdido 1-0 en San Siro con un gol de Marcus Thuram. Marcus Thuram, que ha marcado de su tercer gol en Champions, y el Benfica, que está en una situación muy complicada. Se ha repetido la eliminatoria de cuartos de final de la pasada temporada, en la que se clasificó el Inter, y el Inter de nuevo le ha vuelto a ganar al Benfica, y como digo, le dejan una situación muy difícil, porque el Benfica está ahora mismo con 0 puntos en las 2 primeras jornadas. El Bayern ha remontado en Copenhague, 1-2 ha ganado, se adelantaron los daneses con un gol del Erayer, y el Bayern ha remontado con un golazo de Musiala desde la frontal, y otro de Matistel prácticamente al final, con lo que el Bayern se consolida como el gran dominador de las fases de grupo de la Liga de Campeones. Tomad nota de los registros que tiene el Bayern en fases de grupo. Con la de hoy son 15 victorias consecutivas, récord histórico de la competición. Con el partido de hoy son 36 partidos seguidos del Bayern sin perder en fases de grupo. Lleva más de 6 años sin perder un partido en fase de grupo. Y con la de hoy son 7 victorias consecutivas como visitante en fase de grupo, igualando el récord histórico de la competición que tenía la Juventus. En la próxima salida del Bayern probablemente conseguirá batir ese registro, porque el Bayern, como digo, en estas fases es absolutamente imparable. Y me falta hablar del último partido, la gran sorpresa de la jornada, esa victoria del Galatasaray en Old Trafford. Gran sorpresa, pero con asterisco, y ahora os explicaré por qué. El Manchester United se ha adelantado por 2 veces en el marcador con goles de Højlund. Højlund, por cierto, que es el quinto jugador danés que consigue un doblete en la historia de la Liga de Campeones. El primero fue Jon Dahl Tomasson en el año 2000, el segundo fue Bendtner, que hizo un hat-trick en 2010 con el Arsenal, el tercero fue Lasse Schöne, que hizo un doblete con el Ajax en 2014, el cuarto Braithwaite, que lo hizo con el FC Barcelona en 2020, y hoy ha sido Højlund. Bueno, pues después de ese 0-1 que ha igualado el Galatasaray con un gol de Wilfred Zaha, el inglés que ahora es costamarfileño, pero que jugó en las categorías inferiores de la selección inglesa, se volvió a adelantar el Manchester United con el gol de Højlund, el segundo gol de Højlund, volvió a empatar el Galatasaray con un gol de Aktürkoğlu, y luego falló un penalti Icardi tras la expulsión de Casemiro, primera expulsión de Casemiro en la Liga de Campeones. Los registros de Casemiro en las Champions son realmente curiosos. 0 expulsiones en 73 partidos con el Real Madrid, 0 expulsiones en 8 partidos con el Porto, primera expulsión en su segundo partido en la competición con el Manchester United. Recuerdo que le pasó algo parecido en la Premier League. Llegaba de una única expulsión en la Liga Española, Casemiros, eran una o dos, ahora no recuerdo, una o dos, y el primer día o el primero o el segundo día que jugó en la Premier League ya vio la primera roja. Bueno, pues después de esa expulsión, Icardi falló el penalti derivado de esa falta de Casemiro, pero el jugador argentino se repuso rápidamente a ese error y marcó el 2-3, consiguiendo algo que realmente me parece tremendo, y es que un equipo turco de nuevo gane en Old Trafford. El Manchester United estuvo más de 50 años estuvo sin perder un partido de competición europea en Old Trafford. La primera derrota llegó en el año 96 con un triunfo del Fenerbahce por 0-1. 13 años más tarde, el Besiktas ganó también en Old Trafford, y hoy lo ha hecho el Galatasaray. Es decir, los 3 equipos más grandes de Turquía ya han ganado en Old Trafford: el Fener, el Besiktas y el Galata. Y este dato es tan tremendo que algunos lo vais a escuchar y vais a flipar, pero es que es así. Old Trafford es el único estadio en el que los clubes turcos han ganado 3 veces como visitante en toda la historia de la Copa de Europa. Tremendo, tremendo. 3 victorias turcas en Old Trafford. O sea, juegan allí como si estuvieran en casa. Ahí sigue Tenak. Ya veremos a ver cuánto aguanta. Yo pensé que iba a durar poco, pero ahí le siguen aguantando. Bueno, amigos, este ha sido el resumen que hemos hecho de esta
primera parte de la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Mañana la segunda y aquí también estaremos analizándolo todo. Os mando un abrazo, si os ha gustado el vídeo, like, suscripción y hasta la próxima. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.